Ok, aquí estamos con el video siguiente para metodologías, o sea, para gestión de proyectos. Eh, Solamente hoy les voy a mencionar algunos temas y ya. Será video muy corto. Eh, Bien, aparte de hacer todo lo que les dije posteriormente, hacer el Scrum, elegir un Scrum Master, un Owner, hacer los Sprint, el Kanban, etcétera. También tenemos un, un temita que se relaciona con el Kanban. O sea, ya sabemos. No copié. Ah, espere, esto. Espere. Que sí, ya. Ah, ya. Bueno, estoy configurando mi OBS porque curiosamente se actualizó y cuando lo encendí otra vez se le inició. Bueno, el Kanban. El Kanban, ya sabemos. Kanban. Me faltó la N. Ya sabemos que es como un tablero con ciertas actividades. Eh, pero acá dentro del Kanban hay, digamos, un límite, una posibilidad, llamémoslo así, eh, que se llama Work in Progress. Work in Progress. Abreviado, se puede llamar WIP. Esperen, no. No, 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 no. WIP. Sí, WIP. Bueno, ese WIP se encarga de limitar tareas simultáneas. Por ejemplo, yo tengo una tarea de crear menú, crear menú. Y otra tarea que me implica el menú, por ejemplo, puede ser eh, crear eh, saltos en carpetas. Creo que ya entienden qué son saltos en carpeta. O sea, conectar una carpeta y saltarme a otra y otra, así sucesivamente. Eso tiene que ver con el menú. Porque el menú lo hago, quedó bonito, quedó funcional, pero también, bueno, entre paréntesis, se llamará ítems. Por ejemplo, yo hago contacto, contactos. Voy a aplicarlo por aquí. Eh, Contactos, contactos, no sé, nosotros, etcétera. Escribir, etcétera. Bueno, eso tiene todo que ver con el menú. Eso es a lo que se refiere con la palabra simultáneo. Algo que tiene que ver con algo que estoy construyendo. A eso se le dice whip, por ejemplo. Este sería mi primer. Este sería mi primer whip número uno. Y este sería whip número 2. Tiene cosas simultáneas que ver uno con el otro. Ese es el límite. Tener dos whips simultáneos. Pero si por ejemplo yo agrego un tercer whip 3 que sea crear no, 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 sí, adjuntar un link. O sea, en el primer whip yo ya creé el menú. En el segundo voy a crear los saltos en carpetas. Voy a crear los ítems de contactos y nosotros eh, que nos traslada a otra página, a otras carpetas que yo creé. Y un tercer web para adjuntar los enlaces. O sea, para ir a google.com simplemente tengo que poner tthp tts google.com. Ese es un enlace. Eh, Esto no se puede hacer simultáneamente. El work in progress nos dice que el límite de los whips simultáneos tiene que ser 2 y nada más. Si son 3 whips, tenemos que esperar a que uno de los dos se termine. Y también, adicionalmente,
aquí separando o con un, no sé, con esto o con esto o solamente eh, así separando, podemos decir en progreso. Como diciendo, esa tarea la estoy construyendo apenas. Llevo la mitad del código, pero no está completa aún. Está en progreso o en proceso, también podemos decir. Y si ya terminamos, podemos decirle terminado. O lo más común es decirle completado o completo. Eh, Claramente, esto aplica para los dos, por ejemplo, que es el límite de los whips. Eh, el menú está, por ejemplo, terminado. Y los ítems, obviamente, aún no ha empezado. Entonces, como no han empezado, eh, voy a escribir en progreso, o en proceso, cualquiera de las dos. Este tercer whip no está ni en progreso ni en finalizado. ¿Por qué? Porque tengo que esperar a que cualquiera de los dos termine. A, ya termine el menú. Entonces, como ya terminé el menú, ya está hecho, ya el whip número 3 se desbloquea y ya puedo decir en progreso. Fácil. El límite de los whips son dos. Si uno de los dos termina, no termina, está en progreso, el whip número 3 no se puede realizar aún. Tiene que esperar a que cualquiera de los dos finalice. Si el menú terminó, el whip 3 está activo y ya está en progreso. Lo mismo con el 2. Si creamos un cuarto, un quinto, es así para los dos. O sea, el límite es en el 2 whip en progreso. Si uno ya finalizó, saltamos al otro. Y ya. Eso es todo lo que viene acá en Canva. Eh, algo que dos cosas que se me olvidó mencionar en el capítulo anterior y no lo mencioné porque el video, bueno, yo quería un video corto, eh, es el tema de los backlogs. Los backlogs son muy similares a el Kanban, pero estos son literalmente blogs, como puede ser una notica, una carta, algo muy pequeño. Recuerden que el Kanban es un tablero que tiene actividades. Los blogs son casi lo mismo, pero pequeños notitas, de esas notitas que cuelgan para recortar cosas. Eh, sí, prácticamente son esos noticas. O sea, es como decir un Kanban, pero más pequeño, más letucito. Y aquí, bueno, aquí cambian un poco las tareas. No cambian demasiado, pero sí cambian. Porque en Kanban decíamos crear menús. O a veces una oración larga, crear menús profesionales. Así. Y también le aplicamos los whips, que también están en progreso. O sea, también le aplicamos las organizaciones, que son los work in progress. Y quién está más priorizado. No, priorizado no. ¿Quién terminó? Y sí está en progreso. Estos blogs son nóticas, pero también con tareas muy directas. O sea, no sé cómo entenderme bien, pero eh, o sea, si yo escribo en los backlogs, si yo escribo menú, eso cualquiera me lo entiende. Eso un programador me lo entiende. Si yo escribo en un papelito menú, me entiende que debo crear un menú. Eso me lo entiende fácil. Eh, Obviamente en Kanban sería diferente. En Kanban lo especificaría más a detalles, crear un menú o crear un menú profesional. Pero aquí, en los backlogs, bueno, ya no estoy seguro de que... Bueno, digamos, backlogs, o sea, no sé por qué, pero no estoy seguro de que el nombre sea correcto. Pero yo creo que sí. Si me equivoco, me equivoqué en el nombre. Eh, Mentiras. Lo quiero buscar. A ver. Eh,
backlogs. Surprise. Backlog. Yo creo que sí se dice así. Metodología. Backlog, sí. Sí se escribe así. Bueno, entonces aquí es más como diciendo intelectos, como más directo sin formalizarlo y sin detallarlo. Vamos a crear un menú, escribimos menú y eso lo intentemos. Vamos a crear, no sé, el footers. En Kanban yo diría crear footers o crear pie de página en español. Aquí solo vamos a decir footers y eso se entiende. Obviamente, si lo escribimos en un backlog, en cualquier otra cosa sería confuso, pero en los backlogs que son ópticas por hacer, los que hacerles se entiende. Voy a crear un footer, voy a crear un menú. Y aquí no existe ningún work in progress. No, porque no lo detallamos, solamente lo decimos indirectamente y ya. Después tenemos algo que se llama sprint backlogs o backlog, si solo es uno. Vamos con el mismo ejemplo, menú. Aquí también vamos a decirlo indirectamente, como menú directamente. Pero aquí también especificamos, o sea, no detallamos que vamos a crear un menú o un menú profesional. No, decimos solamente menú, pero decimos como la descripción de que vamos a realizar. Por ejemplo, bueno, no lo voy a copiar. Vamos a realizar un menú profesional para el usuario que requiere. Ya. Eso es un sprint backlog. Un quehacer con, digamos, una descripción de qué vamos a hacer. Vamos a hacer un menú, bueno, vamos a crear un menú profesional para el usuario. Y ya, eso es una descripción. Si queremos, por ejemplo, si tenemos tres backlogs, por ejemplo, menú, footers y botones. Y aquí abajo está su descripción y descripción. Pero también podemos hacer algo acá frente al menú, a la palabra. Si queremos, podemos decir cuál es su prioridad ahí en ese que hacer. Si su prioridad para realizar ese menú es alta, si su prioridad para hacer el footer es, en este caso yo diría baja, su prioridad de hacer un botón es media. Podemos decir así. Y ya. Entonces, el Sprint Backlogs es decir que vamos a hacer, pero no detalladamente, sino que lo decimos indirectamente. Segundo, ponemos también una descripción de lo que vamos a hacer. Y tercero, priorizamos eso que vamos a hacer. Por ejemplo, el footers bajo no es tan importante hacerlo ahora. Botones medio es importante, pero no tanto. Menú alto es prioritario, hacerlo. Y ya. El backlog solo es decir que vamos a hacer indirectamente. El Kanban es un tablero que nos detalla los quehaceres. Y el WISP es el límite de las actividades simultáneas. Ya, eso es. También podemos omitir esto de alto, bajo y medio. Pero para que el programador nos entienda que es prioridad medio, bajo, también le podemos hacer como un semáforo. O sea, con colores. Por ejemplo, yo puedo pintar el menú de fondo rojo
con letra roja diciéndole que es una prioridad alta. Con color verde diciéndole que es una prioridad baja. Un color amarillo diciéndole que es una prioridad media. Y así. Eso es un semáforo. Eh, pero yo, no sé, yo diría que es más fácil escribir media, baja y alta. No se entendería mejor. Aunque con un semáforo también. Pero no está de más prever que no nos entienda. Bueno, también vamos a hacer el daily daily scrum. Daily scrum. El daily scrum es, bueno, si saben inglés ya sabes que es daily. Es como hacer un scrum, o sea, una organización. Perdón por el grito. Organización. Wait, voy a cerrar la puerta. Ya. Una organización de rutina. ¿Cómo así? Por ejemplo, si lo vamos a llevar a fuera de la proclamación, la rutina de nosotros siempre, después de que nos levantemos de la cama, va a ser desayunar, bañarnos, irnos a la universidad, a la escuela o al trabajo. Esas tres cosas. Entonces, si le sumamos a eso una organización, una gestión, sería que, por ejemplo, sería agregar ya el momento exacto, la hora exacta. Por ejemplo, a las 9 me levanto, a las 10 desayuno, a las 11 me baño y a las 12 me alisto para irme. Eso sería una especificación de la rutina si lo llevamos fuera del software. Si está dentro del software sería sería de dos maneras. Por ejemplo, a las 9 de la mañana hago el menú. A las 12 pm hago el cuerpo de la página. A las 3 pm hago los botones. Y así, especificando a qué horas. O también de 9 a 1, no, de 9 a 12 creo el menú. De 12 a 3 creo el cuerpo de la página. De 3 a 5 creo los botones. Y ya, es así. Y también lo podemos llevar a las semanas. Combinado con los sprints. A la primera semana hago el menú. A la segunda semana hago el footer. Y así. Eso sería un daily scrum. Después tenemos un sprint review. Que es un análisis del sprint. O sea, ya sabemos que el sprint está dividido en periodos. Los quehaceres en periodos. Una semana el menú, otra semana el footers y así. Entonces, el sprint review es un análisis. ¿Cómo lo estoy gestionando? Si van bien el sprint, si voy progresando en la primera semana con el menú, si le faltan detalles. Eso es, prácticamente. Ya. El tercero es también el sprint retrospective. Y me faltó la I. Que es no lo voy a copiar otra vez. Que es retrospectiva del sprint. Bueno, no mentira, sí lo voy a copiar. Retrospectiva del sprint. O sea, cosas por mejorar. O sea, después de hacer mi sprint review, que es analizar
el sprint, analizar que si se gestiona bien en esa semana, que si estoy haciendo un buen trabajo, que si estoy adelantando la página en esa semana, si estoy funcionando en esa semana. Entonces después hago el sprint, el retrospective. ¿Cómo, cómo funciona el menú después de esa semana? Después de la semana que ya pasó, que fue construir el menú, si en realidad sí funcionó ese menú, que hay que mejorar de ese menú que ya hice. Son las mejoras, una retrospectiva. Mejorar el producto. Producto, eso es. La última, sí, la última es sprint planning, que es la planeación o planteamiento, mejor, eh, plante, planteamiento del sprint. Planteamiento del sprint. Esto sería antes de el sprint review y el sprint retrospective. Sería antes. Bueno, yo tengo un sprint. Yo voy a trabajar en el menú 2 semanas seguidas. En esas 2 semanas, ¿cómo voy a planear para hacerlo más eficientemente, eficazmente? ¿Qué herramientas voy a utilizar? Si voy a utilizar unos iconos, voy a utilizar un muñequito, voy a utilizar una imagen, no sé. Entonces, antes tengo que planear o plantear mi sprint que voy a hacer en esa semana, cómo me va a beneficiar, o sea, cómo voy a ser más eficiente y eficaz para desarrollar completamente el menú en esas 2 semanas. O si fuera una semana igual, cómo voy a hacer el menú para que funcione en una semana. Y ya, eso es. Eh, Algo que les quiero también recortar. Oh, expliqué mucho. Bueno, rápido. Algo que quiero recortarles, ya no les voy a explicar al detalle porque no quiero que este video sea en 40 segundos. Entonces, voy a recordarles que es una operación. La operación es todo aquello que se gestiona, que se organiza, que se planea, que se plantea antes de construir eso. La operación es lo primero que debemos hacer, que debemos revisar. La gestión, cómo se va a gestionar el proyecto, que sería el segundo que les quiero recordar. El proyecto es un trabajo nuestro que tiene un inicio y un final. Inicio, final. Y claro, por supuesto, tiene eh, unos problemas, pero no nos enfoquemos en lo negativo. Un inicio y un final. Y también lo tercero es que es un producto. Un producto es lo que yo voy a gestionar con la operación. Un producto también puede ser un proyecto que tiene un inicio y un final. Y finalmente lo entregamos. Entrega. Lo entregamos al cliente, al usuario, a la organización, a cualquiera que requiera sus servicios del producto, del proyecto o de la operación. Bueno, principalmente del proyecto o del producto. Y ya. Eh, También quería decirles... Hay algo que se me olvidó. Ah, sí, 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 claro. Ya saben, yo supongo que ya han visto mis videos y ya saben, ya les expliqué qué es una metodología. Sea ágil o en cascada. Recuerde que hay muchas metodologías más de metodologías tradicionales, pero la de cascada es muy importante y se usa muchísimo. Es la principal. Eh,
Entonces, las reglas principalmente para la metodología ágil, que es la carpeta, la gran carpeta de Scrum, Scrum Master, Scrum Owner, Backlogs, Sprint Backlogs, etc. Hay reglas para eso. La primera regla para realizar un Scrum es eh, tener mínimo 8 integrantes. ¿Por qué? Porque es más fácil gestionar, organizar a un equipo con pocos integrantes que organizar a un montón, a un grupo ya. Entonces, mínimo para realizar un Scrum, y yo también diría una metodología en cascada, sería 8 integrantes, porque es más fácil organizar a un equipo que a un grupo gigante. También hay una segunda regla. La segunda regla es que en los sprints, principalmente esta segunda regla especialmente para los sprints, cualquier sprint, eh, sprint, sprint review, sprint progress, etc. Cualquier sprint. La segunda es hacer 4 sprints. Es lo mínimo, 4 sprints. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es más fácil gestionarlo. Y también porque los sprints son en periodos. Y bueno, el cliente, el que quiere nuestros servicios, nuestra página, que sin nuestros servicios generalmente tiene prisa. Entonces, ya vimos que con los sprints el trabajo se vuelve más eficaz, eficiente. Pero, pero, si le agregamos más sprints, vamos a demorarnos en el proyecto, lo cual nos costará plata. Si estamos en un negocio o cualquier cliente quiere nuestros servicios, generalmente el cliente o la organización quiere esa página ya. Entonces, si hacemos más de un sprint, se nos vuela el tiempo. Tenemos que gastar más plata porque el proyecto ya se volvió un gran proyecto para varias semanas. Entonces, por eso, mínimo 4 sprints para reducir un poquito y ser más eficiente ahí. Tener más herramientas y no poder gastar nuestro dinero. Ahí, bueno, igual vamos a gastar dinero, pero el punto es para no gastar suficiente dinero, haciendo más sprints. Y ya, eso era eh, lo único que quiero recordarles. Bueno,